Nicolás Di Paola, con una ponencia titulada Reflexiones sobre la filosofía de la historia y la actividad científica. Nicolás Di Paola pertenece a la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, y tiene un discutidor que es Augusto Francisco Escalona. Bien, muchas gracias. Bueno, como bien dijeron, bueno, agradezco primero la posibilidad de estar exponiendo aquí en estas jornadas de filosofía de la ciencia. Bueno, yo soy Nicolás, efectivamente, y estudio Economía Política y Sistemas en la UNCS, y hoy voy a hablar de filosofía, particularmente filosofía de la ciencia y en específico filosofía de la historia en relación a la actividad científica. Bueno, los tópicos del trabajo son, en principio, el debate acerca de la consideración de la historia como ciencia, es un debate bastante extenso que se remonta incluso a Aristóteles, y la hipótesis que yo voy a esbozar, que voy a tratar de justificarla a partir de ciertos supuestos que dan con continuos absurdos, es que la historia carece de objeto de estudio y por lo tanto no es una ciencia. La fundamentación que voy a tratar de ofrecerles es, primero, qué es la ciencia, luego, qué es la historia, si es posible el conocimiento histórico, qué dicen al respecto los filósofos, los historiadores, cómo ha sido el debate hasta ahora sobre estos tópicos y sobre qué se fundamenta la idea de historia como ciencia. Vamos a ver las dos dicotomías y la temporalidad como posible objeto. Y finalmente unas conclusiones acerca de la historiografía como propuesta, qué hacer y qué cabe esperar. Bien, ¿qué es la ciencia? En principio yo voy a definir a la ciencia, al sistema de la ciencia, como lo voy a denominar, siguiendo un poco a Hegel, como un campo complejo. Como podrán ver, aquí tenemos un pentágono en el cual confluyen 5 aristas diferentes que voy a tratar de diferenciar para hacer la explicación lo más sistemática posible. En principio tenemos la actividad, la comunidad, la institución, el conjunto de sistemas de teorías y la ideología. Siguiendo a este autor, Hoyningen-Hume, Paul Hoyningen-Hume, el autor de Systematicity and the Nature of Science, la ciencia se presenta en 9 dimensiones: descripción, explicación, predicción, la defensa de los reclamos al conocimiento disponible, el discurso crítico, la conectividad epistémica, la idea de completitud, la generación de conocimiento y la representación del conocimiento. ¿Por qué digo que es un campo complejo? ¿Qué es un campo, en primer lugar? Un campo, a mi modo de ver, como yo lo defino, es un espacio de relaciones, en este caso de relaciones reales, ¿sí? Es decir, existentes, y es complejo porque analíticamente se distinguen diversos niveles de organización. Como se puede ver aquí, tenemos por un lado en el micronivel actividad y conjunto de sistemas de conceptos, y en el macronivel comunidad, institución e ideología. En primer lugar, vamos a tratar la ciencia como actividad, que es la forma en la cual siempre se lo ha tratado, de alguna forma, ¿no? La ciencia ha sido tratada como explicación, como formuladora de leyes, como descriptiva. Sin embargo, todas estas explicaciones siempre han caído en cierta parcialidad. Y yo voy a tratar, digamos, de concretar. En primer lugar, la ciencia como actividad se presenta de forma sistemática o presenta la capacidad de sistematicidad. En segundo lugar, es metódica, y en tercer lugar, es deliberada y racional. En sentido, es una actividad deliberada, que es decidida por los agentes, es consensuada por los agentes. Utilizo el concepto de agencia, que está muy bien explicado por Pierre Bourdieu, ¿sí? Como una acción proyectada hacia el mundo, ¿sí? Es racional en el sentido de que no tiene contradicciones respecto de algunos aspectos que vamos a ver después cuando observemos el comportamiento de las instituciones. Es de impronta sistemática, y aquí yo sigo a Reger, por ejemplo, Nicolás Reger, y a Hoyningen-Hume. Es metodológica, en el sentido de sigo a Popper y a Bunge, y es eminentemente experimental, aunque teleológicamente teórico-técnica, es decir, si bien procede de forma experimental, el fin de la ciencia moderna, al menos, es teleológicamente teórico-técnica. Y las características de este método consisten, en primer lugar, en la determinación del objeto de estudio. Cuando yo hablo de que la ciencia es un campo de conocimiento, me refiero a que se establecen redes de relaciones nociológicas, es decir, que hay una determinación, en primer lugar, de un objeto de estudio, es decir, de un conjunto, un objeto entiéndase como un conjunto, como un constructo, ¿sí? Que es el conjunto de procesos y entidades al cual refiere la actividad científica que se está proyectando hacia ese fin teórico-técnico. El planteamiento del problema, que depende evidentemente del planteamiento del objeto de estudio, la hipotetización y efectivamente la experimentación respecto de la hipótesis y del objeto,
¿sí? De este modo yo me distancio bastante de Paul Feyerabend, que decía que todo vale en la actividad científica, cosa que no es cierto. Los científicos siempre están ayornados por el objeto de estudio al cual su disciplina está determinada, en contrastación con otras experimentaciones del resto de la comunidad. Esto lo vamos a ver en el siguiente paso. Y bueno, si definitivamente hay una falla en la capacidad de descripción, de predicción, incluso de conectividad epistémica, es decir, de su coherencia con el resto de las hipótesis que se están barajando en la actividad científica, se vuelve a la hipotétización. Si se confirma la hipótesis, se procede a la comparación con el resto de los trabajos que se están realizando en la actividad científica y finalmente se llegan a las conclusiones. Lo que menos importa, digamos, en el ámbito de la ciencia, más importante es el proceso experimental. Bien, en segundo lugar, la ciencia como comunidad, es decir, siguiendo a este caballero que ven aquí, que es Ferdinand Tönnies, que escribió un libro a principios del siglo XX, llamado Comunidad y Sociedad Civil, que describe a la comunidad como una colección de individuos que comparten objetivos en común, y en este caso un lenguaje que les permite desenvolverse. La relación mínima de conectividad entre los agentes en ese campo de conocimiento es el lenguaje técnico, y particularmente en la ciencia es el caso. Determina el lenguaje técnico, la forma de experimentación, la rigurosidad de sus estudios, la forma de corrección y de integración institucional, como vamos a ver más adelante, y la estratificación jerárquica o la jerarquía profesional. Se trata de los aspectos materiales de la ciencia, es decir, las universidades, las revistas, los laboratorios, los lugares en donde los científicos se reúnen. Evidentemente, cuando uno ingresa a un ámbito que está, digamos, forma parte de la comunidad científica, se rige por ciertas reglas, y eso es lo que vamos a ver a continuación, que es la ciencia como institución. Siguiendo estos dos caballeros, por un lado Salcott Parsons, y por el otro Robert King Merton, ¿sí? Que escribió ese libro famoso de los años 30, The Sociology of Science. Siguiendo estos dos autores, una institución es un sistema de relaciones reales sedimentadas por la tradición o por deliberación continua que sostienen un sistema social en sus diversas comunidades. En general se trata de un sistema de normas o de reglas comportamentales. Garantizan el desenvolvimiento y la predictibilidad de las acciones de los agentes en relación y su integración y jerarquización. Hay dos tipos de instituciones, por lo menos son las que describe Bernard Barber en su libro La estratificación social de 1956. Por un lado tenemos las instituciones horizontales o integrativas que garantizan la plenitud del sistema normativo, es decir, que el sistema normativo alcance a todos los estratos de la comunidad científica en este caso, y las instituciones verticales que garantizan la jerarquización, que en el caso de la ciencia se observa a través del sistema de profesionalización. Esta es la parte, digamos, tal vez más polémica, siguiendo estos dos autores, por un lado Habermas y por el otro lado Thomas Kuhn. La ciencia también se presenta como una ideología. Se define una ideología, por lo menos como yo la defino, es un sistema de creencias o prácticas ético-morales adoptadas de forma dogmática, no deliberada, o consensuada por una comunidad de individuos que comparten objetivos y un lenguaje en común. El ethos de la ciencia, siguiendo a Merton, es la búsqueda incansable por la verdad. La ideología de la ciencia puede ir variando de acuerdo a la época en la cual nos refiramos. Por ejemplo, no es lo mismo la ciencia que la ideología científica que se trabajaba en la escolástica medieval, es decir, que tenía conspiración, la impronta aristotélica, ¿sí? Cómo se manejó a partir de Newton, por ejemplo, o a partir de Kant, o a partir del positivismo, etc. ¿Sí? Van cambiando las distintas concepciones ideológicas de la ciencia, que es el sistema de creencias, ¿sí? No solamente respecto de ético-morales, ¿sí? Que refieren, por ejemplo, al objetivo particular del conocimiento científico, sino además hasta dónde llegan los mecanismos de control que los individuos adoptan en las prácticas. Por último, siguiendo estos dos autores, llegamos al conjunto de sistemas de teorías, que es el caballero Imre Lakatos, y por el otro lado Hegel. Un conjunto de sistemas ficcionales, digámosle una teoría, es un sistema de conceptos organizado en modelos, diferente de Lakatos, que decía lo organizaba en programas de investigación, pero yo creo que lo que proponen los científicos más bien son abstracciones fenoménicas de algún tipo de proceso que estén estudiando, deducido en algún tipo de relación de inferencia. Un modelo es una idealización, como digo, fenoménica de un proceso real. Todos los modelos poseen un sentido práctico, es decir, una forma de presentación respecto de su referencia, y un sentido teórico o una forma de presentación respecto del resto de los modelos del sistema. En ese sentido, yo no adopto una concepción de verdad estrictamente correspondentista, sino más bien también coherentista, siguiendo un poco a Reger, ¿sí? Nicolás Reger, un autor que mencioné antes. Y la pregunta que cabe, nos pregunta el señor Gustavo Bueno, es si las teorías son sistemas cerrados, es decir, si son epistémicamente autónomos,
respecto del resto de las disciplinas. Y categorialmente sí lo son, es decir, los científicos trabajan con sistemas de conceptos que les permiten no solamente determinar los objetos de estudio con los cuales están trabajando, sino además el procedimiento experimental que llevan a cabo respecto de ese objeto que han determinado, de acuerdo no solamente a la relación que tienen con la comunidad científica, sino además a la relación que tienen con las instituciones integrativas. En el sentido, bueno dice, por ejemplo, que hay redes de objetos de estudio. Yo no creo eso, yo creo que un objeto, basta con decir que hay un objeto de estudio que es un conjunto y simplemente meter ahí todo aquello que tenga algún tipo de relación con las determinaciones experimentales de cada una de las disciplinas. Bueno, en definitiva, el artículo al cual yo estoy escribiendo y vengo a presentarles aquí es qué es la historia y cómo se presenta, digamos, si puede llegar a ser una ciencia o es simplemente un método. Voy a hacer un poquito de esto de decir que es un poco de historia, digamos, acerca de la forma en la cual los filósofos han tratado la historia. De esto vamos a decantar alguna definición acerca de ella. En primer lugar, voy a distinguir entre lo que conozco yo como holismo, ¿sí? Es una distinción que hace este caballero que está aquí, Popper, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, que es una distinción entre individualismo y holismo. En primer lugar, tenemos el holismo fuerte, digamos, de Hegel, ¿sí? Que si bien la historia es puede ser la concatenación de contingencias, necesariamente el proceso resultante es un proceso necesario y por ende legal. Y el trabajo del historiador universal, según Hegel, no es de historia simple, como hablaba al principio de la filosofía de la historia universal, es de descubrir esas leyes que regulan el decurso histórico. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, ¿sí? Que en la famosa sentencia que da 1450b de la Poética, donde afirma que el historiador es menos filósofo que el poeta. Recuerden la definición de Aristóteles de filosofía, que simplemente es la persona que mejor consigue abstraer la forma de la materia, sí, dicho muy burdamente. Por esa razón, el historiador solamente se encarga de particulares y no puede abstraer, digamos, la forma de la materia. Por otro lado, tenemos el holismo moderado, de alguien como Dilthey, puede haber puesto a otro como Benedetto Croce, por ejemplo. Dilthey trabaja con la noción de sentido y también la noción de espíritu, el zeitgeist, el espíritu de la época. Es un filósofo neokantiano, digamos, trabajó la idea de que las ciencias sociales son diferentes de las ciencias naturales porque no producen leyes o lo que se decía los enunciados nomotético-deductivos, es decir, enunciados generales, ¿sí? Sino simplemente enunciados ideográficos, es decir, enunciados sobre los particulares. Por esa razón, la historia y las ciencias sociales, la psicología, la crítica literaria, debían utilizar el método comprensivo. Así que era el método simplemente de ponerse en los zapatos del objeto del cual uno estaba abordando. ¿Cuál sería el objeto? Simplemente, siguiendo a Weber, que lo vamos a ver después, sería la acción humana. Por otro lado, el individualismo moderado de Popper, ¿sí? Popper no decía que la historia no tenía ningún tipo de ley, simplemente que el ser humano no podía acceder a la elucidación de la concatenación de todas las cadenas deterministas, ¿sí? Porque justamente existía la libertad humana y eso impedía acceder nociológicamente a los grandes procesos de cambio histórico. Por ende, estaba en contra de los así llamados historicistas, ¿no? Como Marx, como Hegel, etc. Y luego, bueno, el relativismo antimodernismo, Nietzsche utiliza, puede haber puesto también a otros, como Croce, por ejemplo, también, manifestaban que los conceptos no podían definirse si había historia, digamos, la historia lo que hacía era licuar constantemente los conceptos para hacer imposible su elucidación. Por otro lado, ¿qué dicen los historiadores al respecto del objeto de estudio que ellos pretenden estudiar? En principio, tenemos el holismo fuerte de Marx, que es en la contraparte de Hegel. ¿Sí? Recuérdense que Marx decía en el Manifiesto Comunista que la historia de la humanidad había sido siempre la lucha de clases. ¿Sí? Entonces, las leyes que determinan la lucha de clases, es decir, la ley universal del valor, es la que, en definitiva, determina el discurso histórico. Por otro lado, como mencionaba Max Weber, es individualista fuerte, digamos, que no solamente es individualista en un sentido que venimos manifestando, sino que además es idealista, es decir, él sostenía que la producción de ideas era la que determinaba el discurso histórico. Por otro lado, este caballero que ven aquí, Brodel, Fernand Brodel, trabajó la idea de una especie de holismo moderado,
segmentó el objeto de estudio de la historia en diferentes líneas temporales y grandes procesos civilizatorios, procesos de mediano plazo, procesos de corto plazo, etc. Por otro lado, el individualismo moderado de Leopoldo von Ranke, que trabajó la idea de que la historia se manifestaba a través de los grandes personajes de la historia, ¿sí? Asimismo, él trabajó como Eusebio de Cesarea, ¿sí? En la historia de los papas, ¿sí? Eusebio lo trató a través de la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia en adelante, hasta el siglo XI-XII, y Ranke lo hizo a través de la historia de los papas en la Edad Media. Por último, el relativismo y antimodernismo de este caballero que ven aquí, que es Hayden White, que encarna el espíritu nietzscheano, así que no solamente la historia es indefinible respecto de su forma, sino que además es estrictamente narrativa. ¿Sí? Entonces depende necesariamente del orden del discurso que impere en un determinado tiempo histórico, ¿sí? Siguiendo un poco a Foucault. De estas dos perspectivas que nosotros acabamos de ver, se decantan de la filosófica, la perspectiva ontológica, y de los historiadores decanta la perspectiva epistemológica. La primera refiere al carácter real de los procesos de organización y determinación y puede definirse como la sucesión o serie de los eventos reales. Si todos los eventos son necesarios, todos los eventos son necesarios si nosotros asumimos que lo real es lo determinado. Hay un par de paradojas si uno no asume el determinismo. Por otro lado, la perspectiva epistemológica, que es la que se decanta de los historiadores, refiere a la disciplina llamada historia, pero no necesariamente es materialista, ¿sí? Es decir, puede haber otros tipos de historias, idealistas, por ejemplo, que oscilan entre una concepción particularista y una concepcionalista. Su objeto de estudio no está definido, como vimos, ¿no? Hay un incesante debate, incluso en la actualidad, acerca del objeto de estudio de la historia. Llegamos, digamos, a la cuestión de aquello que ha centralizado, digamos, el debate sobre la caracterización del objeto de estudio de la historia, que es las famosas dos dicotomías que hablé al principio. Por un lado tenemos la dicotomía de lo social y lo natural, ¿sí? Que comenzaron no solamente los neocantianos, sino ya de por sí la Ilustración. Recuérdese la distinción que hacía Condorcet en 1782, cuando trabajaba las ciencias morales versus las ciencias naturales. Las ciencias morales tendrían que ver, digamos, con algún tipo de preferencia ética, ya sea lo que elucidaba, por ejemplo, Rousseau o Hobbes, etcétera, contra las ciencias naturales que buscaban leyes en el sentido kantiano, digamos, enunciados sintéticos a priori. El historiador, de alguna forma, a través de esta dicotomía de sociedad natural, no solamente le otorga a la ciencia histórica, digamos, la potestad sobre la temporalidad, sino que hace emerger un concepto que no han definido, que no está elucidado, que es el concepto de sentido, que podemos, según, por ejemplo, la Escuela de los Annales, por ejemplo, Brodel, Marc Bloch o Lefebvre, manifiestan que es el pensamiento de una época, ¿sí? Digamos, en el sentido de la acción que se lleva a cabo en una época, siguiendo a Dilthey. El historiador se toma la potestad de descubrir el espíritu de la época que está abordando. Y por otro lado, la dicotomía que se desprende de ello, que es lo temporal y lo intempestivo. Es decir, habría unas ciencias atemporales, las naturales, y ciencias temporales, las históricas, y las ciencias sociales que son mezcla de ambas, ¿sí? Esta concepción, a mi juicio, es insostenible porque no hay ciencia natural que no conciba el concepto de tiempo. Pero lo que sucede es que los historiadores luego, en general, lo que hacen es licuar el concepto de tiempo para que no se parezca a eso que están diciendo los científicos naturales, es decir, no es lo mismo el tiempo que están considerando los que estudian teoría general de la relatividad con el tiempo que hace emerger el sentido que están estudiando las ciencias históricas, ¿sí? Una de las distinciones más famosas de esto son las ciencias diacrónicas y ciencias sincrónicas que estableció Ferdinand de Saussure en su curso de Lingüística General, para distanciarse, digamos, de la filología. Bueno, yo voy a proponer la historiografía, también es otro debate aparte, digamos, la definición de historiografía, vamos a discutir un poquito sobre esto, y voy a tratar, digamos, creo haber defendido hasta ahora la hipótesis de que la historia no sería algo autónomo respecto de la consideración de cierre categorial que vimos cuando manifestamos la postura de Gustavo Bueno, sino que está determinada por los sistemas conceptuales, ideologías y ciencias que donan y guían a través de sus objetos de estudio como vehículos conductores la investigación del historiador. El historiador no es independiente en ningún aspecto del resto de las ciencias fácticas, ¿sí?
Sin la lupa de las teorías, de las ideologías y de las redes de significado, todos los eventos serían iguales. ¿Qué significa esto? Significa que el historiador, por sus propios medios, no puede determinar qué evento es singular respecto de otros. Por ejemplo, los grandes personajes que hablan los geógrafos, por ejemplo, como Ranke, por ejemplo, o la historia de cuando se fue construyendo el Estado argentino, Mitre, que era un gran escritor e historiador también, la construcción del Estado se fue ayornando a la construcción de esos mitos, ¿sí?, perpetuados a través de esas grandes figuras. Esas grandes figuras no están determinadas por las ciencias, sino por ideologías. Entonces, las ciencias no pueden estar en ese punto, las ciencias en sí son estrictamente científicas, y no pueden estar en un limbo entre que son ciencias o no ciencias. Por último, digamos una serie de propuestas y conclusiones, que si admitimos que la red de relaciones nociológicas en el campo de conocimiento científico construye fenoménicamente, la historia como tal no tendría objeto, dado que se trataría del cambio en sí mismo, ¿sí?, o sea, del tiempo, en primer lugar, es decir, de la elucidación de todas las cadenas determinísticas, algo insostenible para cualquier ciencia particular. Es decir, es preferible tener una pluralidad de ciencias que estudien la pluralidad de la materia, en vez de una sola ciencia que estudie algo tan elemental como el tiempo o el cambio. Bueno, en definitiva, debido a este problema, ¿qué hacer con la historia? Yo propongo salvar la versión ontológica determinista y disolver la epistemológica, en aras de reemplazar por un método general de experimentación que corresponda a todos los objetos de todas las ciencias, a saber, el método historiográfico. La historiografía nace en el siglo XX como la encargada de buscar las mejores descripciones y las mejores fuentes, por así decirlo, que han trabajado los historiadores, ¿sí? Nace como una especie de metahistoria. Entonces, yo propongo eliminar la disciplina historia, que es simplemente la descripción de ciertos fenómenos en términos inductivos o incluso abductivos, reemplazarla por esa metahistoria, que es simplemente la elucidación de las mejores formas de experimentar. Consistiría simplemente la discusión de las fuentes requeridas por el análisis social de las civilizaciones de todos los tiempos o el abordaje abductivo en cualquier ciencia cuyo objeto varíe espaciotemporalmente. Biología, por ejemplo, la teoría sintética de la evolución, la física por el lado de la cosmología, o la química por algunos ámbitos, por ejemplo, el fenómeno de la alotropía. Bueno, en definitiva, estas son las referencias que di más o menos, y bueno, muchas gracias. Bueno, creo que le toca a tu discutidor, ¿no? A Augusto Escalón. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Augusto, estudio filosofía en la Universidad de San Martín. Bueno, le agradezco a Nicolás por la invitación y a ustedes por el espacio. Y bueno, más que discutir, voy a hacer algunos comentarios. En primer lugar, estoy de acuerdo con Nicolás respecto al problema que conlleva concebir a la historia como una ciencia, y también con la siguiente caracterización de que es más bien un método, el historiográfico. Y me gustaría sugerirle que es importante evidenciar ejemplos historiográficos que funcionen como tal, y a su vez, hipótesis rivales contemporáneas si es que existen, como para tener justamente hipótesis rivales que sean contemporáneas, porque los autores que mencionó Nico, de alguna manera, no se pueden caracterizar como contemporáneos, quizás. Esto lo digo porque entiendo que los dos ejes donde se evidencia el objetivo del trabajo son, por un lado, problematizar el hecho de entender a la historia como una ciencia, y el otro eje es decir directamente que la solución podría consistir justamente en un método que es el historiográfico. Bueno, y a su vez me gustaría preguntarle si el hecho de que existan métodos historiográficos que se valgan de aportes metodológicamente científicos no podría dar crédito para entender a la historia como algo más que un método. No necesariamente como una ciencia, sino saber cuál es la mirada que tiene Nico al respecto, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un trabajo historiográfico en donde esté nutrido de datos, de experimentos, ¿no? También. Si eso puede generar algún concepto por ahí no tan frío o un poco más amplio que el que estuvo desarrollando Nico. Quizás no sé. Bueno, y después otras cuestiones que son por ahí un poco lindantes, porque no tienen que ver estrictamente con la historia ni con la historiografía, pero sí con el hecho de alguna manera buscar hipótesis rivales contemporáneas, es el hecho de que no tener un objeto de estudio que sea estrictamente del campo en el que uno se desempeña es de alguna manera
algo que no impide una investigación. Él sabe el ejemplo que puedo dar del hecho de que en la astrofísica está el concepto de energía oscura, que es utilizado para designar algo que se especula sobre su existencia. Es decir, el consenso en este caso subyace a una especulación. Es una especulación sobre la realidad, eso es cierto, pero que no necesariamente surge de la relación con la misma, sino de la necesidad de cimientos explicativos que funcionen como soporte a hipótesis más bien específicas. Y bueno, otro ejemplo por parte de la neurociencia, que es que nadie sabe de dónde emerge la conciencia, y el emergentismo explica el cómo, pero no el por qué, pero eso no impide la elucidación de hipótesis en relación al campo de estudio. Puede ser un dolor de cabeza para los científicos, pero no impide que trabajen en ello, digamos, ¿no? Eso, más que nada. Muy interesantes los comentarios. En principio, yo dije al principio de la exposición que la ciencia se desenvuelve en 9 dimensiones, según Heuning y Hume. Una de ellas es la representación del conocimiento. Nosotros tenemos acceso, en términos kantianos, bien fenoménico, siempre parcial a la realidad. O sea, nuestro cerebro no desarrolla, digamos, la realidad de forma plena, sino veríamos todos los rayos gamma, por ejemplo, ¿no? Los rayos gamma están, digamos, no lo vemos. Entonces no observamos la realidad de forma plena. O sea, otras especies lo hacen de mejor forma, por ejemplo, ven cómo se llama la oscuridad, nosotros no podemos. Entonces, partiendo de eso, nosotros desarrollamos ciertas técnicas que nos permiten abordar los distintos, la realidad, y de ella abstraemos distintos objetos de estudio que nos permiten describirla momentáneamente. Un caso muy particular, por ejemplo, es el flogisto. Hasta el siglo XVIII, en realidad hasta el siglo XIX, o durante el siglo XVIII, el flogisto gobernó la química, digamos. Y sin embargo, no fue una caracterización correcta de cómo funcionaban los procesos químicos, porque luego se encontraron mejores descripciones de la... Después podemos discutir los criterios con los cuales se van reemplazando distintos objetos de estudio por otros, o sea, distintas, insisto, ¿no? Es un constructo el objeto, es un conjunto, ahí se meten todas las entidades y procesos que se barajan en las distintas disciplinas. El problema que tiene la historia es que aborda un objeto de estudio tan general que si nosotros la consideráramos una ciencia, sería todas las ciencias. O sea, habría una sola ciencia, que es la historia, porque estudia el cambio, o sea, estudia la sucesión de los eventos. Es decir, la perspectiva epistemológica sería idéntica a la ontológica, y entonces no habría ningún tipo de lugar para el desenvolvimiento de otras disciplinas. Y sin embargo, las disciplinas existen, construyen teorías y desarrollan muchísimo mejor en la pluralidad de la materia los sistemas de conceptos que nos permiten representarla. Mencionaste el caso de la materia oscura, el caso de la conciencia cognitiva, que eso no está elucidado, digamos, no sabemos lo que es la conciencia, hay un montonazo de definiciones, no sabemos si la conciencia es el cerebro, no sabemos si la mente es el cerebro. Hay cognitivos que son dualistas, cognitivos que son monistas, cognitivos que son incluso monistas neutrales, es decir, que es una materia inerte que se va, como tipo Bertrand Russell, ¿no? Que se va bifurcando ahí, que son dos entidades así separadas. Y sin embargo eso no impide, digamos, representaciones más o menos fidedignas respecto de las teorías que se van haciendo, digamos. O sea, son perspectivas, si se quiere, pragmáticas. Creo que es una perspectiva saludable cuando, en el sentido, si nos permite, en términos de Ian Hacking, intervenir la realidad. Después, respecto a lo que me planteabas en un principio, que era lo de si no había hipótesis rivales, yo las hipótesis rivales las busqué en la historia de las ideas, porque hoy esas hipótesis están muy licuadas, es decir, leía la otra vez a un historiógrafo, Aviser Tucker, escribe, que también, o sea, hacía lo mismo que hacía Weber o que hacía Dilthey, en ese sentido, hablaba de que la historia es simplemente la elucidación del sentido de una época, del pensamiento. Después están, por ejemplo, los microhistoriadores que tratan de buscar, digamos, descripciones plenas. Entonces tenés, por ejemplo, El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. Digamos, yo lo veo a ese tipo de propuestas como propuestas antropológicas que buscan, digamos, mediante la descripción de fenómenos históricos. Yo diría incluso que la historia es ciencias sociales, pero del pasado, ¿no? De hecho, hay un historiador, Mark Bloch, que es uno de los principales de la Escuela de los Annales, le preguntaban, digamos, qué era el objeto de estudiar historia. Él
decía, los historiadores a veces dicen que el objeto de estudio de la historia es el pasado. Dicen, yo les pregunto, ¿qué es el pasado? Y claro, yo me hice la misma pregunta, ¿qué es el pasado? ¿Dónde termina el pasado? 10 segundos antes, cuando yo estaba hablando de la mente, era el pasado. ¿Qué diferencia a ese pasado del resto, de la Revolución Francesa? Me parece que no hay ninguna diferencia. La diferencia está, digamos, los lentes ideológicos o teoréticos sobre los cuales la historia se permite describir los fenómenos. Y en ese sentido, las propuestas contemporáneas no escapan a esas descripciones. En fin, no me acuerdo si me habías preguntado otra cosa, pero creo que más o menos sinteticé. También había una pregunta que había quedado colgada para Nicolás Di Paola. Sí, sobre la cliodinámica, sí. Era sobre la propuesta de Peter Turchin y otros autores, bueno, tienen nombres rusos, así que no me los acuerdo mucho. La respuesta que yo tengo es que en realidad eso es simplemente lo que vienen haciendo los economistas hace como 50, 60 años con la econometría. Es decir, que son modelos de regresión no lineales aplicados a sistemas políticos. Y aplican algo que los historiadores defenestran bastante, que es el contrafáctico. Es una discusión abierta en la historiografía si la información que obtienen los de la cliodinámica, que no se llama así en realidad, ese es simplemente el método se llama de otra forma, STD o algo así, trabaja correctamente con las fuentes y ese tipo de cosas, y hay que ver, o sea, yo no lo veo muy diferente a lo que hace Kenneth Waltz, por ejemplo, con el realismo internacionalista, o lo que hace Schumpeter con los procesos de destrucción creativa. Es decir, es algo que vienen haciendo, digamos, son hipótesis que vienen trabajando distintos científicos sociales hace bastante, desde Marx en adelante, sobre todo, y no me parece muy diferente de lo que se viene haciendo. La única diferencia es que los científicos sociales por fin aprendieron que para hacer ciencia tienen que usar matemática, y entonces, bueno, ahora usan matemáticas. Pero no me parece, digamos, que sea nada nuevo, simplemente es la aplicación del análisis matemático o sea, de los modelos de regresión no lineales a la evolución de los sistemas políticos. No están haciendo nada nuevo, me parece. Pero bueno, en fin, es una opinión mía. Yo tendría que estudiar más a Turchin y compañía, pero en principio es lo que puedo extraer de lo que he leído. Bueno, te planteo mis preguntas, Nicolás. ¿Vos negaste que la historia sea una ciencia o que exista la historia, o habías negado otra cosa respecto de la historia? No, yo niego que la perspectiva epistemológica de la historia, es decir, la historia como disciplina. La historia, digamos, sí, la historia como ciencia, digamos. En ese sentido, ¿no existen historiadores? O sea, No, efectivamente existen. Sí, quienes se consideran historiadores sí son historiadores, pero no son científicos. Bueno, efectivamente, sobre el tema de la comunidad de historiadores, yo creo que los historiadores trabajan teorías de otras ciencias, digamos, que no son las suyas, porque necesitan, digamos, de esas teorías para operar, y de alguna forma simplemente son investigadores empíricos, como cualquier científico aplicado, digámosle, y lo que hacen es simplemente trabajar teorías del resto de las ciencias, y con esas teorías construyen sus hipótesis, sus objetos de estudio. No todos los historiadores son científicos, y por esa razón existe esta contradicción importante, digamos, que yo veo en la historia. Como por ejemplo, como nombré en la exposición a Mitre, digamos. Mitre es un historiador que vio la historia de San Martín, de Belgrano, y sin embargo no es un historiador científico. Es decir, toda la historia que se hizo de Mitre, sin embargo, queda como una especie de literatura, pero no funciona como historia científica. Historia científica es, sí y solo sí, trabaja con las teorías científicas más aceptadas en una época. Por otro lado, ¿qué hacemos con todo el resto de las historias que no son, digamos, de fenómenos sociales? Por ejemplo, la historia de Rembrandt, o la historia de las ollas Essen, o la historia de, no sé, de algún pueblo de Italia, o cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de historia. ¿Sigue siendo la misma historia o estamos hablando de otra historia? Entonces el criterio de cientificidad se nos diluye en el momento en que nosotros planteamos que la historia puede ser de cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser justamente la historia de la Tierra, como mencionaste vos, muchos geólogos, o puede ser la historia evolutiva del ser humano, o puede ser simplemente la historia de las ollas. Y en ese sentido la historia simplemente trabaja de forma inductiva, describiendo fenómenos particulares y trabajando con lo que trabajan los señores que yo dije ahora, Marx, Schumpeter, Weber, grandes hipótesis que abarcan la totalidad de la acción humana
y la totalidad digamos, de las civilizaciones aplicadas a casos particulares. Porque sin esas teorías todos los eventos serían iguales, ¿sí? Porque no hay ningún tipo de criterio que me seleccione qué tipo de evento es más importante que otro. ¿Qué hace que San Martín sea más importante que la doña que estaba lavando las sábanas en ese momento? Nada, simplemente que San Martín, digamos, es reivindicado como el padre de la patria por una suerte de ideología liberal, digamos. Pero bueno, después quedó. En ese sentido no está justificado en ningún aspecto. Pero bueno, no sé si se entendió lo que quise decir. Pero... Sí, digamos, no fuiste a la pregunta directa, pero sí. Ahí Diego tiene un comentario sobre lo que dice la clorodinámica, probablemente. Diego, es tu momento. No importa, escriba, yo lo espero. Refúteme. Exactamente, sí, es economía, esos... Claro, lo que pasa es que caemos en el mismo problema que decía Mark Bloch, que es el pasado. ¿Qué es el pasado? ¿Cómo se determina el pasado? Entonces no es la historia la que está prediciendo esas cosas, sino la ciencia económica, la ciencia política. Yo sé lo que hace Turchin. Turchin se hizo muy famoso hace poco porque explicó las inestabilidades institucionales en los Estados Unidos. ¿Qué lo hace diferente de lo que hace, yo qué sé, ¿cómo se llama Gordon Tullock o Kenneth Waltz o cualquier otro politólogo o cualquier otro economista, digamos? O sea, también Nouriel Rufini, digamos, a través del mismo análisis econométrico de las finanzas, predijo la crisis del 2008. Él también estaba haciendo historia. ¿Cuál es la barrera y cuál es el límite entre el pasado y el presente? Digamos, se diluye en ese sentido. No hay una definición precisa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo estaba hablando hace 10 segundos y lo que pasó hace 10 siglos? ¿Qué me determina la importancia de lo que pasó hace 10 siglos de lo que pasó hace 10 segundos? No hay criterio desde la historia. Por lo menos me parece que las ciencias trabajan con ese cierre categorial de conceptos que le permite determinar dónde empieza y termina su objeto de estudio. La historia no tiene eso. Entonces, no cumple con prácticamente ningún criterio. O sea, la ideología es más fuerte que el resto, que la comunidad científica, la ideología es más fuerte que los sistemas de control, y no tiene sistema categorial de conceptos. Simplemente utiliza y rehúsa los conceptos. Un ejemplo clarísimo es la historiografía marxista, que viene utilizando los mismos conceptos de Marx hace 150 años, porque no conocen otras cosas. Nada, me parece. Yo hubiera puesto el ejemplo de lo que pasó a principios del siglo XX entre Sombart y Weber, que discutían, digamos, qué tipo de preponderancia tenían la ética, digamos, la ética protestante, o los avances técnicos. Y ese tipo de cosas quedaron, digamos, al final, bueno, Weber predecía en algunos casos y Sombart en otros. Pero es simplemente sociología aplicada a otros momentos históricos. ¿Sí? Ahora, diferente es, ahí me estoy refiriendo a historia como ontología, es decir, como sucesión de eventos. Pero por eso dice esa distinción, ¿no? Y me parece que va por ese lado. No sé si se entendió. En fin, no sé si alguien más tiene una pregunta, una objeción. Sí, no, es bastante fuerte de negar el carácter científico de la ciencia. Creo que es algo para discutir con mucha cerveza encima. Sí. Y a mí me han criticado los historiadores. Bueno, ¿les parece si damos por terminada entonces la jornada? Este día. Bueno, gracias a todos por exponer y por participar. Muchas gracias, fue un placer.